Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en una oportunidad más a través de una voz amiga, compartiendo reflexiones y viviendo a la luz del Evangelio. Como manda el Señor en este tiempo, siempre hay que tener abierto a nuestra mente, nuestro corazón para ser receptivos a la palabra de Dios. Es cuando más el ser humano lo necesita. El hombre busca a Dios siempre cuando ha habido una gran necesidad. Y hoy en la necesidad que está viviendo el mundo, que está viviendo el ser humano, que está viviendo la familia, en el seno familiar debemos alzar nuestra mirada de fe y encontrar en él nuestro socorro, nuestro oportuno auxilio a nuestras tribulaciones y necesidades. ¿A dónde iremos? ¿A dónde correremos? ¿A dónde iremos? Sino a la presencia de Dios a través de la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar acerca del tema de las elecciones. Si bien es cierto, cuando uno pronuncia la palabra elecciones, uno puede traer a la memoria desde que uno empieza en su infancia, en su parte adolescente, en su parte estudiantil, que hay parte de momentos de elección. Por ejemplo, estamos en la escuela y hay la elección del área estudiantil y hay grupos o hay listas que se inscriben para poder competir y llegar de una u otra manera a alcanzar a tener la dignidad que se ostenta y se anhela. Cuando crecemos un poco más, de pronto ya en medio del área colectiva o del colegio es de igual manera. Hay pues la búsqueda de la elección del comité de padres de familia, en donde hay una elección, donde hay un escogitamiento de todos aquellos padres o los estudiantes de igual manera. Avanzamos un poco más y cuando cumplimos nuestra mayoría de edad, nosotros somos llamados a ser partícipes de las elecciones de nuestros países para poner gobernantes, sean estos seccionales, provinciales, nacionales y hasta del mismo país. En nuestro querido Ecuador se hace de la misma manera. Se tiene el dictamen de que el candidato o los candidatos deben ir a la primera ronda, a la primera votación, a la primera elección. Cuando no hubiere los votos necesarios o el porcentaje necesario, hay que ir a una segunda vuelta en donde compiten dos listas, dos personas o dos grupos que están pretendiendo alcanzar la autoridad anhelada, en este caso el país. Las elecciones, otra parte de las elecciones es saber elegir la carrera en nuestra profesión. Las elecciones, el ser humano está lleno de elecciones en diferentes etapas de su vida. Para poder contraer matrimonio, escoger al varón o a la mujer que Dios ha puesto en el camino, hay que tomar decisiones y hay que saber elegir. Así que la elección es parte de la vida. En la Biblia también encontramos momentos de elección. Hay que aprender a escoger, hay que aprender a elegir. Y me voy al libro de Josué, en la vida de este conquistador, en la vida de este varón que Dios levantó después de Moisés para llegar a la tierra prometida y llegar a cumplir las órdenes y mandatos de Dios. Vamos por favor a Josué capítulo 24, versículo 14 al 18. Voy a dar lectura y rápidamente vamos a encontrar una rica enseñanza para nuestra vida. El versículo 14 del capítulo 24 de Josué dice: ahora pues, Josué se está dirigiendo al pueblo. Josué, el líder del pueblo de Israel, se está dirigiendo al final de sus días, encarando, confrontando al pueblo para que aprenda a tomar una decisión, aprenda a elegir en su vida. Y el versículo 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. La exhortación que está dando Josué al pueblo es para que tomen una decisión, pero esa decisión tiene que estar acompañada de dos cosas: de integridad y de buena voluntad. De integridad, de ser íntegros delante de Dios y de tener que nazca del corazón servirle al Señor. De buena voluntad. Entonces en el versículo 15 dice: y si mal os parece, porque en el pueblo hay de todo, hay gente que le parece bien las cosas que se hacen, hay gente que no le parece bien. De todas maneras, a los dos grupos, a los que les parece bien, decidan, y a los que no les parece, dice el versículo 15, y si mal os parece, dice: servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Ustedes tienen la decisión de escoger si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Elección, elecciones.
Usted ha decidido, usted ha tomado la decisión de ir por Cristo, de ir por Dios. Es importante que aprendamos a tomar en nuestras manos la responsabilidad de tomar decisiones y de saber elegir. Saber elegir. Aquí dice: escogeos, elijan. Yo elijo, yo y mi casa servir a Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de la Biblia, al Dios eterno, al Alfa y el Omega, al principio y el fin. Yo escojo eso, pero ustedes tienen que tomar una decisión. Elijan, elecciones. Recuerden el capítulo en el Evangelio de Mateo y de los 4 evangelios. El Señor es llevado ante las autoridades y ante el pueblo mismo es expuesto. Cuando ponen a un lado a Barrabás y a un lado a Jesús. Y fue mencionada la decisión de que en la democracia el pueblo puede elegir. Bien dice que es preferible un pueblo teocrático, en donde Dios sea quien lleve al pueblo, y no democrático. Porque si pensamos que el pueblo tiene la razón, en esa ocasión se equivocó. El pueblo escogió a Barrabás, eligió por Barrabás, eligió mal. Eso se llama una democracia mal dirigida. Es preferible teocracia, donde Dios manda, donde Dios gobierna a través de su presencia y su palabra. ¿Se da cuenta ahora que muchas veces el pueblo se equivoca? Nos podemos equivocar, pero hay algo de lo cual sí estoy seguro: Dios no se equivoca. Él nos ha elegido para ser hijos, para ser hijas, para ser su pueblo, para ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él no se equivoca cuando nos ha elegido. Él no se equivoca cuando nos ha escogido para que seamos portadores de la gloria de Dios. Regreso a lo que es Josué, versículo 16. Dice: entonces el pueblo respondió, tomó una decisión, eligió. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, dijo el pueblo. El verso 17 dice: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. El pueblo no tiene que ser ingrato en olvidarse lo que Dios ha hecho. Aún en los pequeños y grandes detalles, el pueblo tiene que siempre recordar la obra de Dios, los caminos de Dios, que Dios no nos ha dejado solos. Él nos ha guardado en el camino, en el viaje. Él nos ha guardado de no caer en diferentes circunstancias. Él ha guardado nuestra salud, Él ha guardado nuestra vida. Él nos ha perseverado. En el versículo 18, en el cual termina el relato, dice: y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y amorreo, y habitará en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. El pueblo ha tomado una decisión. El pueblo ha tomado una elección, ha hecho una elección y ha elegido seguir al Dios de Israel, al Dios de sus padres, al Dios para servirle. ¿Usted ha tomado una elección? Usted ha hecho una elección, ha tomado una decisión. Yo quiero decirle algo: elija a Cristo, no se va a arrepentir. Si elegimos a Cristo, Él no va a defraudar. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Él es Dios. Mi recomendación: si usted tiene que hacer una elección, elija por Cristo. Él es Rey soberano y Él nunca se ha equivocado y jamás ha perdido una batalla. Permítame orar. Señor, en esta hora te damos gracias por tu amor. Gracias por este tiempo donde podemos reflexionar a la luz de tu palabra. Señor, queremos seguir insistiendo en oración delante de ti, dejando al ser humano, dejando al planeta, dejando a hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, a todos, a sanos, a enfermos, a blancos, a negros, a razas, no importa. Dejamos a todo ser humano delante de ti para que tú confrontes a la luz de tu palabra y conforme la sensibilidad de cada corazón tú seas llegando con esta buena semilla a sus vidas, a sus almas. Desde ya oro, Señor, porque tú traerás almas y corazones que vengan al arrepentimiento y elijan por Cristo. Pero si eligen lo contrario, hay que atenerse a las consecuencias. Elegir por Cristo rumbo al cielo. Elegir vivir sin Cristo rumbo al infierno.
Textualmente es lo que dice tu palabra. Señor, da sabiduría al pueblo para que pueda elegir por ti, elegir por Cristo. Señor, gracias. Gracias por las condiciones en las que vivimos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos manda a darte gracias en todo y por todo. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias porque nuestra vida está en tus manos, Señor, porque descansamos en tu obra perfecta. Habitamos bajo el abrigo del Altísimo y dependemos de tu gracia y tu misericordia. Guarda a tu pueblo, protege a tu pueblo, cobija a tu pueblo, cerca a tu pueblo, Señor, rodea a tu pueblo, Señor, y sé parte de aquellos que te están buscando para que sean alcanzados para la gloria eterna. Oramos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos diariamente y por estar con nosotros en estas reflexiones con una voz amiga. Hasta la próxima y bendiciones.